El objetivo entonces ahorita será transformar este modelo de entidad-relación, este diseño, en una base de datos implementada. Yo tengo para las pruebas y para explicar este video ya creadas las tres tablas. Consulta médico-paciente. Vamos a seleccionar aquí la base de datos temporal que tengo para el ejemplo. Vamos por modo diseñador y vamos a observar las tres tablas. Aquí tenemos la tabla de pacientes, tenemos la tabla de médico, creada tal cual, y nos faltaría la tabla de consulta aquí en la mitad. Como podemos observar, las tres tablas ya están creadas físicamente, no tienen las relaciones, pero si revisamos cada una ya tienen sus llaves primarias, ¿no? ID paciente, ID consulta y ID médico. Y he puesto en la mitad pues la tabla que va a ser la detalle de las dos. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, entonces es crear en la tabla consulta los dos campos que van a ser llaves foráneas, los campos por los cuales va a señalar la relación de muchos, es decir, en los campos que van a justificar esta relación muchos. Aquí en el diseño ya los tengo, uno sería ID médico y uno sería ID paciente, que son las llaves primarias de las tablas fuertes. Como recomendación de una buena práctica, yo habitúo a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer en consulta la alteración para agregar los nuevos campos. Voy a hacerlo, se puede hacer directamente, pero yo lo voy a hacer en dos pasos. Entonces lo primero será alterar la tabla para crear los campos. El comando sería alter table add. El nombre de la tabla, por supuesto, en nuestro caso es consulta. Y vamos a agregar el campo que va a ser foránea de médico. El hábito o la buena costumbre o la buena práctica es agregarle este antecedente FK, que significa llave foránea, foreign key. Y la llave foránea, pues obviamente va a ser ID médico, va a ser un campo integer, not null, tal cual como lo creamos en la llave primaria de la tabla médico. Vamos a copiar esto para tenerlo listo por si toca cambiarlo y vamos a decirle continuar. A crear el campo, muy bien. Vamos a hacer ahora el otro. En este caso sería FKID médico. Para nuestro caso sería FKID paciente. Integer not null. Y si vamos a observar la estructura entonces de consulta, ya nos debe tener los dos campos. En efecto, tiene los campos FKID médico y FKID paciente. Pero no hemos hecho la integridad referencial. Hasta ahora, si observamos acá, me aparece solamente una integridad que es la primaria, que está por el campo ID consulta. Vamos a agregar las llaves foráneas. Entonces, para tal fin, nuevamente vamos a la consulta y vamos a hacer la integridad referencial con médico. Entonces sería el comando alter table. Para nuestro caso es consulta add foreign key, llave foránea, el campo por el cual voy a hacer la llave foránea, que para eso lo denoté como les explicaba, FK ID médico, cerramos paréntesis, references, palabra reservada, la tabla fuerte, en este caso es médico, y su llave primaria, ID médico. Revisemos la consulta. Voy a copiarla, control C por si falla y vamos a decirle continuar. Al parecer se ha ejecutado exitosamente. Vamos a hacer la otra integridad referencial, ahora con paciente. Voy a copiar el mismo comando. En este caso va a ser FK, foreign key ID paciente. Reference, referenciando paciente, ID paciente. Copiamos la consulta, control C y continuar. Se ha ejecutado exitosamente. Vamos a revisar la estructura.
y vamos a observar que entonces ya los campos FK y de médico y de paciente me aparecen con llave y la ID de consulta también con llave. La llave amarilla es la llave primaria y las llaves grisecitas, perdón, las llaves foráneas. Y si observamos en la parte inferior, ya me dice que esa tabla tiene 3 índices. El primario, obviamente, que es su llave primaria, y de consulta tiene una foránea, por eso yo la anoto con FK para poder identificar también bien. FK Foreign Key apuntando a médico y FK y de paciente apuntando a ID de paciente. Si vamos a la base de datos, damos clic en la base de datos totalmente, vamos a la opción más, vamos a ver el diseñador, pues ya el diseño debe estar parecido a lo que hicimos en el concepto anterior. Y en efecto aquí podemos observar, miren, ya está apuntando ID de paciente con la foránea de paciente y ID médico con la foránea de médico. Las relaciones pues están ya armadas. Aquí ya hay una integridad referencial. Es decir, cuando yo vaya a manipular la tabla consulta, no me dejará trabajar si no he insertado un médico y si no he insertado un paciente. ¿Eso qué me va a asegurar? Lo que se llama integridad referencial. Me va a permitir que la información sea íntegra. Es decir, yo no podré guardar consultas sin médico y sin paciente. O sea que mi base de datos siempre se va a asegurar de tener una información consistente e íntegra.